Pauta de Análisis en la 100.5. 8:07 de la mañana. Esto es Pauta de Análisis. Bueno, estos días, en las muchas cosas que han pasado esta semana, que la verdad es que han sido muchísimas, también hubo una carta de un grupo de alcaldes cuestionando y que fueron hasta La Moneda, ¿no? Para explicarle al gobierno lo que puede significar el alza del combustible en muchas comunas, no solamente en la vida cotidiana de las personas, sino que también en el aporte que las comunas, que las alcaldías le pueden dar. De eso y más queremos hablar con uno de estos alcaldes, el alcalde de Maipú, una de las comunas más grandes del país, Tomás Bodanovich, a quien le damos las gracias por estar aquí en Pauta Análisis. Gerardo Gómez, Claudia Álamo por acá. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Claudia, Gerardo, y a todos quienes nos están escuchando hasta ahora. Para comenzar, usted, el grupo me refiero, decía que no les consultaron el gobierno en estas decisiones que son complejas desde el punto de vista económico, evidentemente, y se les va a venir una inflación a todos encima de más de un 1% ya sumado en abril. ¿Por qué debía el gobierno consultarlos con los municipios? Mira, el gobierno tiene el legítimo derecho de tomar la decisión sobre cómo gobernar. Lo que nosotros creemos que es más adecuado y genera un mayor clima de unidad, colaboración y sentido de enfrentar en conjunto esta crisis es lo posible hablar y generar instancias de diálogo que nos permitan a nosotros como líderes comunales, en este caso de más de 110 comunas de todo el país, poder tener ciertos intercambios para ver la manera de enfrentar una crisis. Nosotros lo dijimos ayer, esta no es una crisis que el gobierno de Kast elige enfrentar. Evidentemente es un escenario internacional del alza del precio del petróleo que va a tener una afectación sí o sí en la economía chilena, pero uno sí puede tomar una decisión política sobre cómo enfrentar una crisis. Y nosotros lo que estamos viendo, lamentablemente, es que la manera que está teniendo el gobierno de enfrentar la crisis es sin propiciar espacios de diálogo, sin generar un clima de unidad, generando medidas que en su gran mayoría van en beneficio de quienes más tienen en la sociedad y en perjuicio de quienes menos tienen, y por lo tanto fuimos de manera muy respetuosa y colaborativa, creo yo, como caracteriza a los alcaldes. Nosotros somos líderes políticos que no estamos en la lógica de la confrontación, sino más bien del trabajo de colaborativo y búsqueda de soluciones en favor de la gente, y entregamos 4 propuestas súper concretas que nosotros creemos que pueden ayudar a que la forma de enfrentar esta crisis ponga más protección en aquellas familias que más lo necesitan y genere un clima de mayor unidad país para enfrentarla de mejor manera. Sí. Alcalde, pero a ver, ayer el presidente Kast promulgaba la ley de emergencia energética y dentro de esas medidas, que además fueron aprobadas por el Congreso, hay varias que tienen que ver que son aportes quizás a estos sectores medios, por ejemplo, que se calefaccionan con parafina, porque no tienen calefacción central en su casa, eso no lo tiene la mayoría en el país. Ese tipo de guiño, las leyes que se aprobaron estos días de urgencia en el Congreso, no apuntan a eso, porque en el discurso del presidente le habla de lo mismo que está hablando usted, digamos, a los sectores medios, de hablar con la verdad, de sincerar las cifras, y que esto tiene como telón de fondo, ¿no es cierto?, un déficit fiscal enorme que no dejó plata en la caja. Vamos por partes. Vamos por partes. Primero, con respecto, yo creo que a las medidas propiamente tal, nosotros medidas que echamos de menos y que propusimos en la carta es, por ejemplo, la realidad del transporte interurbano y rural, que era algo que no estaba considerado y muchas comunas nos levantaron. Otra cosa que echamos de menos fue, por ejemplo, entender que esta alza del precio del petróleo pudo haber sido más paulatina y con subsidios focalizados en los grupos más necesitados previamente, y no generar esta incertidumbre de anunciar que de un día para otro va a haber un disparo en los precios, que obviamente generó mucho movimiento en nuestras comunas y mucha angustia en nuestros vecinos. Y por otro lado, la situación propia de los municipios, que tampoco fue considerada. Nosotros como municipios, por definición, prestamos un montón de servicios que utilizan combustible. Voy a poner el ejemplo más quizá evidente, el servicio de recolección de basura. En Maipú todos los días recorren la comuna muchos camiones recogiendo la basura de todas las casas, y nosotros ya hicimos el cálculo que solo en ese ítem los costos anuales nos van a aumentar del orden de 700 a 800 millones de pesos, sin considerar todo el resto de servicios, el patrullaje de seguridad, la mantención de los jardines, y no hay ninguna conversación, ni medida, ni propuesta que se haga cargo de esos presupuestos municipales que ya son sumamente estrechos y que no tienen ninguna medida compensatoria. Y lo que nos preocupa es que al mismo tiempo que se generan este tipo de medidas,
Y este discurso de estrechez, que después quizás nos metemos ahí, lo que vemos que propone el gobierno es eliminar el impuesto a las grandes empresas, disminuir o eliminar el pago de contribuciones a los hogares más ricos de este país. Recordemos que las contribuciones se pagan solo por parte del 23% de las viviendas de mayor valor, que en su gran medida se concentran en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, y que ayudan a financiar municipios como La Pintana, como Lo Espejo. Es decir, el impuesto territorial en Chile es lo más progresivo que hay, es difícil de eludir, permite tener una ciudad un poco menos desigual de lo que ya es en términos brutales y violentos, a mi juicio, por cómo se administran y construyen los presupuestos municipales. Por tanto, para nosotros resulta un poco incoherente que en este supuesto discurso de estrechez, que también, después si quiero lo hablamos, Sí, a mí sí. me parece que es un poco irresponsable argumentar, se tomen una serie de medidas que afectan directamente o traspasan el costo de la crisis directamente a las familias, y por otro lado escuchamos medidas que van en beneficio de proteger a quienes más tienen. Por lo tanto, nosotros ¿Cuál es decimos, la bueno, medida que usted insiste, porque es la segunda vez que lo dice, que medidas que van a proteger a los que más tienen? yo creo que reducir el impuesto a las grandes empresas sin duda es una medida tributaria que recauda menos impuestos, que van en beneficio de quienes menos tienen y alivia el bolsillo, la carga de empresas que tienen una situación patrimonial que es mejor. La eliminación del pago de contribuciones, o sea, muchas veces este debate se tuerce mucho, porque no sé si ustedes manejan más o menos los datos, pero en Chile el 23% de los hogares pagan contribuciones, pero el 60% de la población está de acuerdo con que se elimine el pago de contribuciones. Es decir, hoy día existen muchísimos ciudadanos, por ejemplo, vecinos de Maipú, de Lo Espejo, La Pintana, que ellos señalan decir, yo estoy a favor de que se elimine el pago de contribuciones, pero ellos no pagan y nunca van a pagar contribuciones y se benefician directamente del pago de contribuciones porque gracias a ese pago ellos pueden tener un servicio de recolección de basura, ellos pueden tener alumbrado público encendido durante las noches, ellos pueden tener mantención de la plaza que tienen al frente de su casa. Por tanto, muchas veces se confunde en el debate quién paga contribuciones, de qué sirven esas contribuciones. Ayer, por ejemplo, yo recibí un ataque grandote en redes sociales de estos que hacen orquestados. Me decían, alcalde, ¿usted está a favor de que los adultos mayores sigan pagando contribuciones? Y yo decía, bueno, sí, yo ayer hablaba con un amigo mío que su padre es empresario, tiene 70 años, pero tiene un trabajo activo, tiene un montón de negocios, tiene una vivienda muy cómoda. A mí sí me parece justo que esa persona pueda seguir pagando contribuciones, o que un diputado de la República que tiene un sueldo, o un alcalde de más de 6 millones de pesos que ha construido un patrimonio, que tiene una vivienda, sí me parece justo que pueda colaborar con contribuciones para que otros que tienen menos puedan vivir mejor. Así es la sociedad en la que yo creo. Entonces, Ahora, el debate... yo creo que es importante ver cómo avanzamos en medidas que sean coherentes. Si estamos en una estrechez fiscal y tenemos que apretarnos todo el cinturón, bueno, que nos apretemos todo el cinturón, pero no se lo alivianemos a quienes más tienen y se lo sobrecarguemos a quienes menos tienen. Ya, la discusión sobre finalmente déficit fiscal, ya el gobierno bajó, digamos, el concepto Estado en quiebra, que significó mucha polémica en algunos días de esta semana, pero se sigue hablando, y lo decía el presidente José Antonio Kast ayer, de la necesidad, ¿no es cierto?, de apretar el cinturón porque hay una estrechez fiscal importante. El Consejo Fiscal Autónomo ayer volvían un poco a marcar que lo que viene hacia adelante no está fácil, porque probablemente observan un nuevo incumplimiento en la meta fiscal. El Banco Central ha dicho, ojo, además tenemos la guerra, hay incertidumbre, va a haber inflación. Entonces es importante ver, porque usted es parte del Frente Amplio, del gobierno que antecede al gobierno de José Antonio Kast, y es ahí donde el gobierno actual pone la mayor responsabilidad del manejo fiscal. Sí, mire, nosotros como alcaldes también gobernamos a nivel local, no nacional, pero gobernamos y administramos presupuestos y sabemos que las cajas no son infinitas y sabemos que las necesidades son múltiples y uno tiene pocos recursos y tiene que tomar decisiones difíciles, tiene que priorizar, tiene que optimizar, tiene que decir que no ante demandas que son básicas y sentidas. Eso es parte de gobernar y administrar presupuestos públicos y uno como alcalde lo entiende y está dispuesto a conversar en esas lógicas. No somos seres que pensemos que la plata es infinita, que alcanza para todo y que aquí no hay costo asociado a alguna toma de decisión política, pero creo que hay un abismo de diferencia entre generar narrativas de un Estado quebrado, donde en términos populares lo que se ha masificado es se robaron la plata y hay que hacer una auditoría para saber cuánto se robaron y por ende el Estado hoy día no tiene ni una capacidad de generar ningún apoyo a las familias ni de continuar con ningún proyecto importante de inversión. Es un abismo generar esa narrativa versus un discurso más honesto y real, que es decir, Chile hace cerca de 18 años
arrastra una situación de déficit fiscal donde como Estado venimos gastando sostenidamente más de lo que estamos recaudando, y eso nos tiene que llevar a una conversación seria y profunda de estrechez fiscal, de optimización del gasto público, de ver si tenemos que aumentar fuentes de recaudación o disminuir gasto ¿Alcalde? público de manera razonable. A mí me parece que lo que tenemos que avanzar es una conversación responsable, rigurosa, honesta, que no esconde la realidad, pero tampoco la sobremagnifique para justificar decisiones que yo creo que corresponden más a un programa ideológico legítimo de este gobierno y con el cual ganó una elección, pero más a un programa ideológico de achicar el tamaño del Estado para dinamizar la economía, que una situación real de que hoy día el Estado no tenga cómo pagar ciertos beneficios o servicios a la gente. Usted escucha a Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, conversando con Pauta de Análisis. Bueno, pero algunas cosas que usted dijo entiendo que se han hecho, ¿no? Usted dice, para tomar medidas se han tomado. Recién se las leímos, se tomaron algunas medidas. Que el Estado viene sin plata, yo creo que estamos de acuerdo los dos, ¿no? El término quiebra, ninguno de los dos coincide probablemente en eso, ni nadie, pero que no hay plata, no hay plata. Y lo otro, el precio de los combustibles, ¿había que subirlo o usted cree que no había que subirlo? Yo discuto la aseveración de no hay plata. Yo creo que el ¿Usted Estado dice que tiene sí hay plata? recursos. O sea, evidentemente el Estado tiene recursos para funcionar este año. ¿Usted cree que no hay ningún peso? No, Hay yo estoy recursos, diciendo, ¿hay suficiente? hay que optimizar el gasto, recursos hay. Bueno, ¿suficiente para qué? Y ahí está cuando uno tiene una decisión política de tomar las decisiones en qué se gasta la plata. Los municipios, los estados tenemos plata, no la suficiente para satisfacer todas las demandas de la ciudadanía, pero plata tenemos y por ende tenemos que decidir en qué, dónde y para quiénes la gastamos. Y eso es una decisión política. Y lo que nosotros cuestionamos hoy día de la decisión política del gobierno es decir, ante un escenario de estrechez fiscal, nosotros creemos que las medidas que se proponen de disminuir recaudación, bajo una creencia que ellos pueden tener legítimamente, que disminuir recaudación va a reactivar y dinamizar la economía y eso va a generar mayor bienestar o mayor riqueza en las personas. Eso es una teoría que ellos tienen que es legítima y está bueno que la transparenten. Lo que yo creo, y nuestra creencia, y creo que los 110 alcaldes que firmamos la carta estamos de acuerdo, es que lamentablemente cuando se reduce el Estado, se afecta a los más pobres de este país. Porque quienes administramos atención de salud primaria, educación pública, servicios básicos a nivel local, vemos que lamentablemente nos falta plata para un montón de prestaciones básicas de la ciudadanía. Y cuando se habla de eliminar las contribuciones, donde, por ejemplo, el presupuesto de La Pintana depende en un 80% de esas contribuciones, yo me pregunto entonces, ¿cómo vamos a financiar que a la gente de La Pintana le puedan recoger la basura? ¿Cómo vamos a financiar que la gente de La Pintana tenga el alumbrado público prendido en la noche? Y así una serie de servicios que son básicos. Por tanto, yo creo que las medidas propuestas son un poco contradictorias con el supuesto escenario de estrechez fiscal, donde si yo digo, el Estado no tiene plata, bueno, entonces no le vayamos a recaudar menos a quienes más tienen en la sociedad. Entonces, usted lo que quiere decir, digamos, como más de fondo, es que el gobierno, más allá de una decisión técnica, porque no hay plata, es una decisión ideológica. O sea, ¿eso es lo que usted está planteando? Evidentemente es una decisión política, como todos los gobiernos toman decisiones que son políticas e ideológicas. Lógico, los gobiernos responden a una matriz de ideas, que a veces tratemos de pecaminar la palabra ideología, a mí no me parece. Yo creo que uno tiene una visión de sociedad legítimamente. Sí, por y cierto, 58%. y mayoritariamente tuvo un respaldo democrático y a mí me parece que eso es legítimo, pero también es legítimo poner en cuestión ciertos principios de política pública, un poco para responder a la pregunta de Gerardo. Él me decía, ¿usted cree que no se debiera subir el precio de los combustibles? Por cierto que uno entiende que en un contexto mundial de alza el precio del petróleo es una decisión sumamente legítima de un Estado que está con estrechez fiscal, ve de una u otra manera cómo suben los precios de los combustibles. Pero hacerlo de manera así de repentina, sin ningún control, traspasando el costo directo a la familia, sin generar espacios de diálogo político que también son importantes, porque esto se origina en un contexto. Si yo tengo una crisis importante que enfrentar como un gobernante en mi comuna, lo que busco hacer primero es dar certeza a la ciudadanía e ir en apoyo de los grupos más débiles, es generar un clima político de unidad para enfrentarla en conjunto, pero aquí todas las señales que ha dado el gobierno, y ahí uno llama a la reconsideración de la estrategia, han sido de no conceder un punto, de pasar la planadora en todos los temas, y yo creo que así lamentablemente no se construyen países. Yo hice la analogía ayer con un partido de fútbol, esto es como un clásico donde uno entra un poco pasado de revolución y pone una patada en el pecho al minuto 1, y ojo que el partido dura 90 minutos, no 5. El gobierno tiene que durar 4 años, y yo necesito, como ciudadano y como alcalde, que al gobierno le vaya bien. Yo quiero que mi país esté bien, yo necesito sentarme a la mesa a trabajar con este
gobierno, necesitamos sacar un montón de proyectos en favor de Maipú. Lo digo genuinamente, no como una buena politiquería. Le digo, yo de verdad quiero que al gobierno le vaya bien. Y me parece que con esta estrategia tan avasalladora, lamentablemente no se construye gobernanza. Yo creo que hay que aprender de experiencias pasadas donde pensamos ambos sectores políticos que con una mayoría circunstancial podíamos arrasar al que está al frente, y eso es muy cortoplacista. Por tanto, a mí me gustaría que en esta situación de emergencia, de crisis, de estrechez, póngale el apelativo que se quiera, ojalá haya mayor sentido de unidad, de escuchar al que piensa distinto, de generar ciertos equilibrios para construir país, porque tenemos que seguir trabajando en conjunto los próximos 4 años, Sí. y me parece que la estrategia de actitud inicial no está colaborando. Sí, alcalde, esa carta de los 110 alcaldes en que usted plantea todo esto, ¿no? Todo lo que se le ha planteado, ¿fue recepcionado o quedó en la oficina de partes? ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Hay una intención de caminar juntos en esta discusión? Porque el punto de prensa que hacía el presidente Kast ayer era como muy llamado al diálogo, muy de sumarlos a todos, no era de marcar así una postura tan polarizante. Nosotros al menos no hemos tenido ninguna instancia de diálogo. Es una carta firmada por 110 líderes comunales de todo el país, de norte a sur, y de momento no hemos tenido ni un correo electrónico ni una llamada. Nosotros lo que estamos solicitando respetuosamente es poder tener una instancia de diálogo, poder transmitir esta idea, poder hacer ver, por ejemplo, al gobierno la afectación que esta crisis tiene en los municipios, la afectación potencial que puede tener la eliminación del pago de contribuciones en los presupuestos municipales, ver si están pensando en alguna alternativa al respecto. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a eliminar el pago de contribuciones, pero vamos a generar una nueva ley de rentas municipales que nos va a permitir que los presupuestos municipales sean más estables y tengan fuentes de financiamiento. Eso no se ha conversado, no se nos ha transmitido, y por tanto, evidentemente, en los líderes comunales tenemos cierta dosis de incertidumbre que yo creo que se puede resolver con instancias de diálogo. Los alcaldes no somos sujetos que estemos en la trinchera de la pelea. Nosotros se lo manifestamos al gobierno del presidente Kast mediante asesores antes de asumir. Los alcaldes podemos ser los primeros socios colaboradores de los gobiernos. Necesitamos trabajar en conjunto, queremos trabajar en conjunto. Tenemos un montón de agendas donde nos podemos encontrar. Yo, por ejemplo, en Maipú, necesito que el metro llegue al poniente de la comuna, necesito un colector de agua de lluvia en camino a Melipilla, necesito contar con el apoyo de Carabineros para desalojar los campamentos restantes, y también entiendo que el Estado tiene que ser más eficiente, que tiene que optimizarse, que podemos hablar de una reforma al empleo público para avanzar en esa línea. Podemos ¿Alcalde? Encontrarnos, por tanto, el llamado es a sentarnos a la mesa y generar instancias de diálogo. No tener una oposición coordinada, unida, en este momento lo digo, y ahora que estamos comenzando y usted dice nos pegaron la patada en el pecho a la uruguaya, ¿cuánto va a afectar la negociación con el gobierno? Ayer Pepe Out decía algo que me sonaba interesante. Decía, el único que reivindica al gobierno anterior son ustedes, el Frente Amplio, nadie más. Y lo único que los une, al final de cuentas ahora, hoy por hoy, son las decisiones que va tomando el gobierno. Es decir, opinar sobre las decisiones que van actuando. Pero esto requiere quizá algo de mayor sofisticación, ¿no? Yo creo que si estamos articulados, o sea, tener la capacidad de convocar a 110 alcaldes en 24 horas con una reflexión común, con un paquete de propuestas en común, a mí me habla de una articulación fuerte, al menos desde el mundo local, y yo no estoy presente en el Congreso, por tanto desconozco el detalle de esa situación, pero tenemos una coalición política que logró gobernar en conjunto durante 4 años, que tiene mecanismos de diálogo y coordinación y que también está jugando su rol desde el espacio del Congreso y también desde el espacio de las directivas partidarias. La vereda desde donde a mí me toca hacer política, que es la gestión local, yo le diría que transversalmente, en general, hasta con alcaldes de derecha, logramos tener buena sintonía, buen diálogo, preocupación frente a los mismos temas y una capacidad de articularnos para levantar la voz de los mundos locales. En la carta del día de ayer, estos 110 alcaldes, claro, son alcaldes progresistas, de centroizquierda, opositores, como se les quiera denominar, que estamos fuertemente articulados, pero no en un ánimo de ir a hacer contraposición al gobierno en todos los temas. Yo de verdad lo digo de forma muy genuina. Los alcaldes, por definición, por naturaleza del cargo, seríamos muy mezquinos si viéramos la administración de nuestras instituciones como un frente de resistencia política. Nosotros lo que tenemos que hacer es administrar el Estado colaborativamente con el nivel central para que las mejoras lleguen a la vida de nuestros vecinos. Entonces, por ejemplo, cuando ayer se anuncia la interrupción del proyecto de la ciclovía del Eje Alameda, que justo en su última etapa llegaba a Estación Central, Lo Prado y Maipú. Eso, por cierto, nos preocupa, pero a mí no me interesa de eso hacer una guerra. A mí me interesa de eso poder sentarme a la mesa, poder explicar con argumentos por qué ese proyecto era importante para nuestros vecinos, por qué permanentemente en el poniente hay una sensación de postergación, de que los ciudadanos valen menos para
para el Estado y que no es una buena señal interrumpir el proyecto justo cuando va a beneficiar a esos vecinos, pero yo creo que el proyecto salga y para eso tengo que hablar de forma colaborativa, respetuosa, sentarme a la mesa. Sí. Entonces, Ahora, ese es el ánimo de todos los alcaldes, no de contraposición por sí. Por tanto, O sea, el claro, municipio no es una ustedes están trinchera, buscando sí se mensajes entiende. Claro. que Ahora, es un espacio colaborativo por definición. ya, ahora, más allá de la discusión de que está quebrado la estrechez fiscal, sí pareciera ser que, además de la guerra como telón de fondo, el país tiene que apretar cinturón. Entonces, ¿qué tan conscientes están los alcaldes, los municipios, de que todo el mundo va a tener que sumarse a este apriete de cinturón? ¿Usted cree que es exagerada el concepto de apriete de cinturón, de economía de guerra? Yo he defendido desde el día 1 de mi gestión y también en el rol oficialista de gobierno que sobre todo nosotros como progresismo tenemos que empujar la construcción de un Estado más eficiente, más moderno, más transparente, que optimice el gasto público. Lamentablemente el Estado de Chile, más allá que hoy día tiene una situación de estrechez que hay que hacerse cargo, es muy difícil que aumente sus tasas de recaudación considerablemente a futuro. Hoy día la disposición de la ciudadanía, desde el vecino común y corriente de cualquier comuna hasta el más grande empresario, no es de pagar más impuestos. Y nosotros tenemos muchas necesidades sociales que no están resueltas. Por tanto, el ejercicio de optimizar, de ser más eficiente, de ser más transparente y más creíble el ejercicio del gasto público es fundamental. Y nosotros entendemos que es un ejercicio no solo necesario, indispensable para el funcionamiento y legitimidad del Estado. Y en esa agenda estamos sumamente dispuestos a colaborar. Si lo decía al inicio, los alcaldes no somos seres que hacemos política en abstracto. Administramos presupuestos, realidades, necesidades. Y por ende creo que podemos tener una conversación con el gobierno más madura, más responsable, más rigurosa, pero hoy día no estamos siendo parte de esta conversación. Las propuestas de las cuales nos enteramos por la prensa van en línea de desfinanciar municipalidades pobres en función de cuidar el bolsillo de familias que afortunadamente la han podido vivir bien en la vida, y eso creemos que va en dirección opuesta a lo que necesita el país. Hoy día el presupuesto municipal de Lo Espejo es violentamente distinto al de Vitacura. Tenemos parcelas dentro de la ciudad donde el Estado reproduce desigualdad y queremos tomar medidas que exacerben y agranden esas diferencias. Para nosotros eso va a la línea contrapuesta de lo que requiere el país y esperamos poder ser escuchados para manifestar esto con respeto y con argumentos. Bien, Tomás Bodanovich. Alcalde Tomás Bodanovich. Ha sido muy amable permitirnos esta conversación. Que esté muy bien, muy amable. Muchas para gracias cerrar a ustedes, la que semana. tengan buen día. Gracias, Chao, adiós. buen día. Chao, chao.